¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que inicie la semana con nosotros, con información que nos ayuda a ir con mayor certeza hacia los comicios del 2 de junio del 2024. Información útil para que de alguna manera usted tenga mayores referentes en el momento en que tenga que tomar decisiones. Esta semana empezaremos una serie de una primera aproximación, así como inicial para ir más o menos midiendo el terreno con respecto a las características y a las circunstancias que se viven en los 9 estados de la República, donde habrá elecciones de gobernador el 2 de junio del 2024. Y tomando en consideración la población y los votantes potenciales de cada estado, empezaremos desde los estados que tienen menos votantes y menos población hasta llegar a los más importantes. Usted sabe que en estos comicios del próximo año hay 9 entidades federativas en las que va a haber elecciones de gobernador. Están, por ejemplo, el estado de Morelos, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Puebla y 3 estados muy importantes. Por ejemplo, el estado de Veracruz, que es la entidad número 4 por el número de población y votantes que tiene. El estado de Jalisco, que es la entidad número 3 de la República por el número de votantes y de población, y la Ciudad de México, que es la joya de la corona de Morena y que es la segunda entidad de la República después del Estado de México, más representativa por el número de ciudadanos que pueden acudir a las urnas y la población que vive en su territorio. Hoy tomaremos como punto de partida para esta serie el estado de Morelos. Morelos, un estado pequeño en donde la inseguridad, la impunidad y la fragilidad del Estado de Derecho son responsabilidades que podrían atribuirse a la polémica gestión del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien llegó al cargo en 2018 postulado por la coalición de Morena, Encuentro Social, Partido del Trabajo. Sin embargo, pese a que es uno de los mandatarios estatales peor calificados de la República, la esperanza de Morena para validar su triunfo por la gubernatura en el 2024 radica en el consistente índice de popularidad y aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta semana tendremos una primera aproximación para ver quiénes se perfilan como aspirantes a la candidatura para la gubernatura de Morelos, tanto desde las filas de Morena y sus aliados, como desde la oposición. Y como le decíamos a usted, hay 9 estados donde se van a llevar a cabo los comicios. Ya los mencionábamos: Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Morelos. El domingo 2 de junio del 2024 se van a llevar a cabo estos comicios. Las gubernaturas, por ejemplo, de Yucatán y Guanajuato, las gubernaturas de Yucatán y Guanajuato que se van a jugar el próximo año, están en este momento en manos del Partido Acción Nacional. Jalisco es una gubernatura que está en manos de Movimiento Ciudadano. Fue la primera gubernatura que ganó MC y la ganó con Enrique Alfaro en el 2018. Mientras que los restantes 6 estados son gobernados por Morena: Morelos, Tabasco, Chiapas, Puebla, Veracruz y Ciudad de México. Bueno, concentrémonos ahora en el caso del estado de Morelos. En Morelos, usted lo sabe, gobierna Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien en el 2018 relevó en el cargo al perredista Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. ¿Qué es lo que se va a jugar en Morelos el próximo año? Bueno, primero que nada le hemos de decir a usted que Morelos tiene 1,971,520 habitantes. 1,971,520 habitantes, y la lista nominal de electores al cierre del primer semestre de 2023, es decir, hasta el 29 de junio del 2023, es de 1,521,063 potenciales votantes. Esas son las personas que hasta el momento tienen credencial de elector, y digamos que en el momento de la elección el próximo año podrían llegar a ser unas 1,560,000, póngale usted, no va a variar mucho, pero en este momento son 1,521,063 personas las que tienen credencial para votar. ¿Qué se va a elegir en el estado de Morelos el próximo año? Bueno, en las elecciones locales se va a elegir un gobernador,
20 diputados locales, 12 de mayoría relativa y 8 de representación proporcional. También se van a elegir en Morelos 33 nuevos presidentes municipales en las elecciones locales. Pero usted sabe que al mismo tiempo, de manera concurrente, también va a haber elecciones federales en el estado de Morelos. ¿Por qué se va a votar? Bueno, como en todo el país, se va a votar por un presidente de la República. Se va a votar en Morelos por 5 diputados de mayoría relativa, 5 diputados federales de mayoría relativa. Ya le decíamos que se vota por 20 diputados locales, 12 de mayoría y 8 de representación proporcional, pero al mismo tiempo se vota por 5 diputados federales de mayoría relativa. También se vota por 2 senadores de mayoría relativa y un senador de primera minoría. Esos son los cargos que estarán en juego en Morelos el próximo año. ¿Cómo se resolvió la elección de gobernador hace 6 años? Simplemente para que usted tenga la referencia. En los comicios del domingo 1 de julio del 2018, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social, ganó con el 52.54% de los votos. Muy lejos quedó el candidato de la coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano. La coalición se denominó en su momento Por Morelos al Frente. Víctor Manuel Caballero Solano, que encabezó esa coalición, terminó con 13.17%. Y en un tercer lugar muy remoto terminó Jorge Meade Ocaranza, del Partido Revolucionario Institucional, con apenas el 6% de la votación captada en las urnas en el 1 de julio del 2018. Hay algunos indicadores que es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, estos datos en la lámina número 5, los datos que nos ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos dice lo siguiente: de los siete delitos que se consideran más importantes, de más impacto entre la población, por lo menos en 3 de esos delitos hubo un incremento sensible en el estado de Morelos entre el 2018 y el 2022. Por ejemplo, en homicidios dolosos en el 2018, por cada 100,000 habitantes, el promedio era de 34.64 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Y en el 2022, el porcentaje había aumentado a 49.97 personas, el promedio de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En cuanto a extorsiones, el promedio por cada 100,000 personas en el 2018 era de 1.20 extorsiones y en 2022 esto ya había aumentado a un promedio de 7.5 extorsiones por cada 100,000 habitantes, donde también es muy notorio, por ejemplo, el incremento es en el caso del robo de vehículos, de un promedio de 122 robos por cada 100,000 habitantes en el 2018, se incrementó a 144 robos por cada 100,000 habitantes en el 2022. Hubo otros casos donde hubo descenso y hay que notarlo. Por ejemplo, el promedio de secuestros en el 2018 era de 2.30 por cada 100,000 habitantes en Morelos y en el 2022 había bajado al 1.10 secuestros en promedio por cada 100,000 habitantes. Otro renglón en donde también hubo mejoría en Morelos fue con respecto al robo a transeúnte, que también descendió, y también hubo un descenso en la estadística de robos a casa habitación. 3 delitos de los 7 más importantes tuvieron incremento y 3 tuvieron descenso. En tanto que en el caso del feminicidio no hubo cambio sensible, porque en el 2018 el promedio era de 2.72 feminicidios en el 2018 por cada 100,000 habitantes y en el 2022 era de 2.89 feminicidios por cada 100,000 habitantes. No cambió mucho esa estadística. Ahora fíjese usted, si nos vamos a la estadística de homicidios por entidad federativa, es decir, por el número absoluto de homicidios que pudieron cometerse en el estado de Morelos entre el 2018 y el 2019, vemos en la lámina número 7, por ejemplo, el caso específico de Morelos. Morelos en el 2018 se cometieron
823 homicidios en Morelos, 823 homicidios. Sin embargo, ya para el 2022, el total de homicidios aumentó a 1,149 homicidios en el 2022 contra 823 homicidios en el 2018. Es decir, el incremento fue muy, pero muy notorio. Y con respecto a la estadística de homicidios, pero calculado con respecto a cada 100,000 habitantes por entidad federativa, cada 100,000 habitantes, ¿cuántos homicidios se cometieron? Pues en el caso de Morelos, en la lámina número 9, podemos ver que en el caso de Morelos, en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, en la tabla número 9, nos dice que en el 2018, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2018 en Morelos era de 41 y para el 2022 ya había aumentado a 57 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, también hubo un incremento muy sensible. Por otro lado, hay algo que se conoce como el índice global de impunidad en México, es decir, los delitos que no son sancionados en el país. En la lámina número 10 vemos el índice global de impunidad México 2022, el último registro hasta el 2022, que hace la Universidad de las Américas. Ahí clasifica de 0 a 1, de 0 a 1 clasifica el índice de impunidad, o digámoslo así, de 1 a 100, por ejemplo, de 1 a 100, digamos. En el caso del índice de 100, es que en 100 prácticamente no hay impunidad y en 0 hay mucha impunidad. Bueno, pues aquí el asunto es el siguiente, fíjese usted, perdón, es al revés. De acuerdo con el índice de impunidad, mientras más alto es el índice de impunidad, más se considera que es grave la situación. Usted ve, por ejemplo, que el índice de impunidad más bajo lo tiene Baja California Sur, con una consideración de impunidad media-baja de 49.5% en una escala de 100, 49.5%. Y luego en la escala alta tenemos a un estado como Tabasco con un porcentaje del 58.99% de impunidad, 58.99% de impunidad. Pero cuando nos vamos a la lámina número 11, observamos que en el índice global de impunidad México 2022, el estado de Morelos aparece con una tasa de impunidad alta. 61.49% de los delitos que se cometen en el estado de Morelos no son sancionados. 61.49% de los delitos no son sancionados, un índice de impunidad por encima de la media nacional, donde la Universidad de las Américas considera que 60 de cada 100 delitos que se cometen en el país no son sancionados ni investigados adecuadamente por el Ministerio Público, ni sancionados por la autoridad judicial. Bueno, hay otro indicador que es importante tomar en consideración. La gráfica número 12 nos dice que el índice de Estado de Derecho en México refleja que el estado de Morelos tiene un índice de Estado de Derecho de 0.36. ¿Cómo se mide este índice de Estado de Derecho? Se mide en una, digamos, en una proporción de 0, es que no existe un Estado de Derecho mínimamente razonable, y 1 representa el más alto índice de Estado de Derecho, es decir, la más alta calificación es 1 y la mínima calificación es 0 en este índice de Estado de Derecho. Bueno, pues en el caso del estado de Morelos, el índice de Estado de Derecho que mide una organización que se llama World Justice Project, en enero del 2023, dice que Morelos está reprobado porque apenas registra 0.36 en una escala de 0 a 1. Es decir, el índice de impunidad en el estado de Morelos es muy malo o es muy bajo. Luego, vemos en la siguiente gráfica, en la 13, la calificación que consulta Mitofsky, una consultora que hace encuestas de manera permanente. Consulta Mitofsky ubica al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en el lugar número 30 entre los 32 gobernadores del país, con uno de los índices de aprobación más bajos. 30 de 32 es la posición que tiene Cuauhtémoc Blanco, con una aprobación de apenas del 41.2%, pero el 55.4%
reprueba la gestión de Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos. Pero tiene una ventaja el partido Morena en el estado de Morelos, porque, de acuerdo con Consulta Mitofsky también, en el estado de Morelos, en el mes de junio, el presidente López Obrador tenía una aprobación del 61.4%, en tanto que el promedio mensual en junio, pero en todo el país, el promedio en todo el país de aprobación a López Obrador registraba 60.3% en el mes de junio. Y para terminar, nada más una proyección que hace en este caso la consultora regiomontana Massive Caller, una encuesta que publicó el 18 de julio pasado, es la más reciente, 18 de julio pasado, donde le atribuye a la coalición que encabezaría Morena en Morelos el 49.1% de la preferencia electoral rumbo a los comicios del año próximo. Y en segundo lugar estaría la coalición PAN-PRI-PRD con el 23.9%. Es decir, a pesar de lo accidentado que ha sido la gestión de Cuauhtémoc Blanco, la popularidad del presidente López Obrador empuja a Morena y a la coalición de Morena, que en este momento estaría con una ventaja para ganar las elecciones de gobernador en Morelos, con un 49.1% contra un 23.9% de la coalición opositora. Y finalmente, ¿quiénes son los aspirantes a la gubernatura de Morelos que se menciona en este momento? Bueno, entre los aspirantes de Morena que podrían competir por Morena y su coalición, estaría la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán, Juan Ángel Flores, el alcalde de Jojutla, Morelos, Rabindranath Salazar Solorio, el coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República, y Margarita González Arabia, exdirectora de la Lotería Nacional. Esos serían los aspirantes por el lado de Morena. Y por el lado de la coalición opositora estarían los siguientes: José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal panista de Cuernavaca; el senador priista Ángel García Yáñez, presidente de la Comisión de Reforma Agraria en la Cámara Alta; y el priista Jorge Armando Meade Ocaranza, quien en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Morelos. Con esto concluimos esta radiografía inicial con respecto al estado de Morelos, donde se elegirá gobernador el próximo año, y mañana en puntos y comas daremos datos básicos esenciales de la situación que prevalece en este momento en el estado de Yucatán, que también elegirá gobernador el próximo año. Por aquí nos vemos mañana en puntos y comas. Muchas gracias y buenas noches.